El hombre teme lo que no conoce, pero aún más teme lo que no puede comprender, y nada escapa tanto a la comprensión de la mente como el vacío. No es solo ausencia, no es solo silencio. Es lo que queda cuando todas las formas desaparecen. Cuando los pensamientos callan, cuando las certezas se disuelven, el vacío no es algo que se pueda explicar, es algo que hay que atravesar, y precisamente por eso se teme, porque no se deja poseer. Porque no responde, porque no consuela. Es como un espejo oscuro que no refleja imágenes, sino que las disuelve, y el hombre, acostumbrado a reconocerse solo a través de lo que puede nombrar, se siente morir en esa carencia. El miedo a la nada surge cuando nos damos cuenta de que todo aquello sobre lo que hemos construido nuestra identidad no es suficiente, que cada papel, cada imagen, cada definición es provisional, que al final no hay nada a lo que aferrarse. Esta es una verdad que la cultura ha hecho todo lo posible por ocultar, porque el vacío no es comercializable, no se puede enseñar, no se puede vender, es un abismo que escapa a todo intento de control. Y entonces se llena. Con palabras, con cosas, con distracciones, con doctrinas, toda la sociedad es una enorme respuesta a la pregunta que nadie se atreve a pronunciar, ¿y si no fuera nada? Psicológicamente, el vacío toca la herida más profunda, el miedo a no existir. Desde pequeños, se nos enseña a ser alguien, a responder a un nombre, a comportarnos de cierta manera, a ser útiles, visibles, dignos. Pero bajo estas capas de condicionamiento, algo sabe que no es real, que todo esfuerzo por definirse es una huida, que toda etiqueta es una trampa dorada. Y entonces el vacío comienza a emerger como una inquietud sutil, una ansiedad sin nombre, un hambre que ningún alimento sacia. Y el hombre, en lugar de escuchar, corre, llena, se agita. Se aferra a cualquier cosa con tal de no sentir ese vacío que late en lo más profundo. Giordano Bruno sabía que la nada no es una amenaza, sino un paso, que lo que llamamos vacío es la puerta del infinito, pero para atravesarla hay que morir a todo lo que se creía ser. Este es el punto más difícil. No se trata de añadir algo, sino de quitarlo todo. No de mejorar, sino de vaciarse. La mente se revela, la cultura se opone, la psique se defiende, porque el vacío es el fin del ego, el fin de la ficción, el fin del ídolo. Sin embargo, solo en el vacío puede nacer realmente el alma. Culturalmente, la nada ha sido demonizada. En Occidente se asocia con la pérdida, la muerte, la inutilidad, algo que hay que evitar, llenar, temer. Incluso muchas religiones la han revestido de terror, identificándola con el infierno, con el castigo, con la ausencia de Dios. Pero Bruno, quemado por el fuego de la verdad, vio más allá. Vio que Dios mismo se esconde en el vacío, que lo divino no es algo que se posee, sino un espacio que hay que atravesar, y que quien huye de la nada, en realidad, huye de sí mismo. Porque el vacío es lo que queda cuando todas las ilusiones se desvanecen. La verdadera pregunta no es ¿cómo evitar el vacío?, sino ¿por qué lo temes? ¿Por qué crees que sin tus pensamientos no existes? ¿Por qué crees que sin tus recuerdos no eres nadie? ¿Quién eres si dejas de contarte a ti mismo? ¿Quién queda si lo dejas todo? En esa desnudez está la respuesta. Pero para encontrarla, primero debes atreverte a mirar a la nada a los ojos, sin distraerte, sin llenarte, sin huir, solo mirar. Solo permanecer, solo caer. Y dejar que el vacío haga lo que ha venido a hacer, liberarte. Cuando observas el cielo nocturno y te pierdes en esa oscuridad acolchada de estrellas, algo en ti se expande. Es una llamada silenciosa, una nostalgia que no sabes explicar. Intuyes que ese vacío ahí fuera habla el mismo idioma que el vacío que sientes dentro. Sin embargo, los tratamos de forma opuesta. Contemplamos el vacío cósmico, lo estudiamos, lo aceptamos como un hecho, pero el vacío interior nos asusta, lo juzgamos, lo evitamos, como si uno fuera real y el otro un error. Y sin embargo, son espejos. Son lo mismo que late en dos dimensiones, una fuera, otra dentro. El vacío cósmico no es realmente vacío, es el espacio fértil en el que todo sucede. Es la matriz invisible que permite la existencia de las galaxias, los sistemas, la vida misma. No es ausencia, es potencia latente. Es lo que contiene todo sin retener nada. Lo mismo ocurre con el vacío interior. No es carencia, sino posibilidad. No es pérdida, sino apertura. Pero para verlo realmente, hay que dejar de juzgarlo con la mente condicionada. Hay que invertir la perspectiva.
El vacío no es lo que queda cuando todo termina, sino lo que precede a todo comienzo. Giordano Bruno se atrevió a ver el universo como infinito no solo en el espacio, sino también en la conciencia. Para él, cada estrella era un sol, cada sol un centro, cada centro una manifestación del uno. Pero este uno no tenía forma. No era un Dios sentado en un trono, sino un principio vivo que se esconde precisamente en el vacío de toda definición. Y quien quiera acercarse a esta verdad no puede hacerlo con el pensamiento. Debe hacerlo con el silencio. Porque allí donde el pensamiento cede, comienza la intuición. Allí donde la mente se rinde, comienza la visión. La paradoja es evidente. Lo que más tememos es lo que más deseamos. El ser humano busca paz, sentido, plenitud, pero los busca en la plenitud, en el hacer, en el saber, en el poseer. No se da cuenta de que la plenitud lo sobrecarga, lo ahoga, lo distrae. Solo en el vacío el ser puede expandirse sin limitaciones. Solo en el vacío la conciencia se reconoce a sí misma. Pero abrazar el vacío requiere un salto. Un salto que no es lógico, no es seguro, no está garantizado. Es un acto de confianza en lo invisible, y el mundo moderno no enseña a confiar en lo que no se ve, te enseña a temerlo. El vacío interior no es una amenaza, sino un espejo. Te muestra lo que queda cuando todas las ilusiones se disuelven. Te muestra quién eres sin el papel, sin la historia, sin el pensamiento. Y lo que queda, si te atreves a mirarlo, es lo que siempre has sido. Es el mismo misterio que vibra entre las estrellas, el mismo silencio que sostiene las órbitas, el mismo principio que baila en lo infinitamente pequeño y en lo infinitamente grande. No es algo que se pueda entender, es algo que hay que atravesar, y una vez atravesado, nada volverá a ser como antes. El vacío es, por tanto, una invitación, pero no una invitación amable. Te llama con fuerza, con desorientación, con crisis. Derriba tus seguridades, te quita tus puntos de referencia, te deja desnudo. Porque solo desnudo puedes entrar en la verdad, y en esa desnudez descubres que el vacío no es un final, sino un útero, que la nada no es muerte, sino preparación, que lo que parecía ausencia es en realidad la más pura de las presencias. No tiene forma, no tiene nombre, no tiene rostro, pero es real, y si te dejas tocar, te transforma. Bruno lo sabía. Para conocer el infinito hay que perderse, no en las ideas, sino en el vacío, no en los conceptos, sino en lo desconocido. Ahí es donde se rompe la jaula del conocimiento. Ahí es donde el alma deja de buscar fuera y se reconoce como parte del misterio, no como observadora, sino como manifestación viva del vacío que crea. No estás separado del universo que contemplas. Eres el mismo vacío que se mira a sí mismo a través de tus ojos. Y cuando lo comprendes de verdad, ya no hay nada que temer. Existe un sendero que cada vez más personas comienzan a recorrer, un camino espiritual, y es el mismo viaje que tú también estás atravesando. Probablemente llevas mucho tiempo caminando, a menudo con pasos inciertos, porque nadie te ha mostrado nunca un mapa auténtico. Pero quizá ahora ha llegado el momento de detenerse un instante, mirar a tu alrededor y preguntarte con sinceridad, ¿dónde estoy ahora? ¿En qué punto de mi camino me encuentro? Y por eso hemos escrito el libro Los 12 estados de conciencia. Porque si no sabes dónde estás ahora, no puedes saber cómo avanzar. Es un libro que contiene un test esencial para conocerte a ti mismo diseñado para ayudarte a descubrir tu estado actual de conciencia. Te acompaña en un viaje sincero hacia tu presente, para ayudarte a sacar a la luz esos nudos invisibles que te bloquean. Porque solo cuando realmente ves lo que te aprisiona, puedes dejar de luchar contra la oscuridad y empezar a iluminar tu próximo paso. Para comprar el libro, escanea el código QR o encuentra el enlace en el primer comentario fijado. No se puede entrar en el vacío estando lleno de opiniones, deseos, expectativas, pensamientos acumulados como capas de polvo en la conciencia. Si realmente quieres cruzar ese umbral, debes vaciarte, pero vaciarse no es una idea, es una práctica. Una disposición diaria a perder algo, a perder certezas, puntos firmes, identidad. Y esto no se consigue con la fuerza, se consigue con el silencio, se consigue con la rendición. Se consigue cuando dejas de querer y empiezas a permanecer. El vacío no se conquista, se deja que suceda. Meditar no es buscar algo, es dejar de buscar, no es producir calma, sino dejar que emerja lo que es verdadero, no es huir del mundo, sino habitarlo sin ser esclavo de él. Cuando te sientas en silencio y permaneces presente en tu respiración, algo se mueve.
No fuera, sino dentro. Es un movimiento que no hace ruido, pero lo cambia todo. Empiezas a ver los pensamientos como nubes y ya no como verdades. Empiezas a reconocer las emociones como olas y ya no como identidades. Empiezas a sentir que hay un espacio más profundo debajo de todo esto. Un espacio que no juzga, no comenta, no exige. Un espacio vacío, pero vivo. Giordano Bruno no hablaba de técnicas, sino de experiencia directa. De ese contacto desnudo con el infinito que no pasa por las palabras, sino por la mirada interior. Para llegar allí no sirve acumular métodos, hay que dejar ir. Se necesita el valor de sentarse en el fuego del no saber, sin herramientas, sin apoyos. Es un silencio radical el que te lleva al umbral. No un silencio impuesto, sino un silencio que surge cuando la mente se cansa de gritar. Cuando te das cuenta de que cada intento de agarrarte te aleja, que cada definición te aprieta, que cada pensamiento es una distancia. Y entonces te quedas, sentado, inmóvil, escuchando, no para conseguir algo, sino para bajar por debajo del ruido, de la costumbre, del control. No ocurre de inmediato. El vacío no se abre si estás distraído. Espera a que estés listo. Y solo lo estás cuando ya no tienes nada que defender. Cuando el miedo ya no es un obstáculo, sino un paso. Cuando aceptas no saber quién eres. Ahí es donde se revela el vacío. No como una sensación, sino como una presencia. No como ausencia de contenido, sino como intensidad sin forma. El silencio radical es el terreno de la verdad. No hay palabras que puedan sustituirlo, no hay lectura que pueda imitarlo, no hay concepto que pueda contenerlo. Solo cuando todo lo superfluo cae, queda lo esencial. Y lo esencial no tiene rostro, pero tiene luz. Te mira desde dentro, te espera desde siempre. Es ese punto fijo que nunca cambia, incluso cuando todo cambia. Es tu verdadera naturaleza, pero solo la encuentras cuando tienes el valor de permanecer en el vacío. Practicar el vacío no significa retirarse del mundo, sino dejar de ser esclavos de sus apariencias. No significa apagar los sentidos, sino purificarlos de lo que los ciega. No significa borrar las emociones, sino ver que ninguna emoción es tú. Es un acto revolucionario, invisible, un retorno al ser, más allá de todo hacer, un retorno al punto de origen, allí donde nada se puede decir, pero todo se puede comprender, allí donde el corazón se acorda al ritmo del cosmos, no como un satélite, sino como el centro mismo. El vacío no se posee, pero se puede habitar, y quien lo habita, aunque sea solo por un instante, nunca lo olvida, porque ese vacío no es oscuro, no es frío, no es estéril, es un útero, es espacio sagrado, es aliento primordial. Y cada vez que vuelves allí, recuerdas que eres mucho más de lo que crees, que eres mucho menos de lo que defiendes, que eres simplemente. Y en este ser hay una libertad que ningún mundo podrá darte jamás, porque nace de la nada. Y solo quien se ha atrevido a caer en la nada sabe lo que significa estar plenamente vivo. Cuando finalmente te dejas caer al vacío, ya no eres el mismo, no porque hayas aprendido algo, sino porque has olvidado todo lo que no eras. Te levantas con otra densidad, como si el aire a tu alrededor se hubiera vuelto más transparente, como si tus ojos vieran más allá. Ya no necesitas aferrarte, porque has conocido lo que sucede cuando te dejas llevar. Ya no necesitas hablar, porque en el silencio has descubierto una voz más verdadera. Ya no tienes miedo a la nada, porque la has atravesado y has descubierto que era un útero, no una tumba. Un comienzo, no un final. El vacío es el lugar donde nace todo lo auténtico. Cuando dejas de llenarte de ruido, empiezas a sentir el ritmo secreto del ser. Todo, incluso lo más simple, se convierte en revelación. Ya no tienes que buscar respuestas, porque las respuestas se convierten en tu propia mirada. Ya no tienes que correr, porque cada paso está arraigado en lo real. El vacío te ha devuelto a ti mismo, te ha llevado de vuelta al origen. Y el origen no tiene rostro, pero crea todos los rostros. No tiene palabras, pero da vida a todos los lenguajes. No tiene propósito, pero todo propósito auténtico nace de allí. Giordano Bruno no buscaba a Dios en las fórmulas ni en los templos, sino en el fuego mismo de lo invisible. Para él, el vacío era el rostro desnudo de lo divino. No un Dios objeto, sino un principio vivo, sin centro y sin límites. Y el hombre, cuando se atreve a permanecer en el vacío, no encuentra la ausencia de Dios, sino su plenitud.
Pero para este encuentro es necesario morir simbólicamente. Morir a las máscaras, a los roles, a las convicciones. Y quien se atreve a esta muerte descubre que nada se ha perdido. Descubre que el ser no necesita defensas, que la verdad no necesita forma para existir. Resucitar de la nada no es volver a ser lo que eras, sino convertirte en lo que siempre has sido y habías olvidado. Es un proceso lento, misterioso, a veces doloroso, pero también es el más natural, porque no se trata de añadir, sino de despojarse. No se trata de mejorar, sino de revelar, y una vez revelado, el ser fluye, vive en ti, a través de ti, como tú. No necesita explicaciones. Se manifiesta en los gestos, en las miradas, en los silencios. La vida misma se convierte en oración, danza, creación. En esta nueva vida ya no temes a la soledad porque has conocido tu intimidad más profunda, ya no buscas ser comprendido porque ya no tienes nada que demostrar. Ya no te agitas por arreglar el mundo porque estás en paz con el caos que lleva a la verdad. La creatividad brota sin esfuerzo porque ya no nace de la necesidad, sino de la libertad. Todo se convierte en posibilidad, no para construir una identidad, sino para expresar la totalidad que eres. Y en esta expresión no hay tensión, solo amor. Amor por lo que es, tal y como es. El vacío te ha enseñado que el sentido no se encuentra, se manifiesta, que la iluminación no se conquista, se reconoce, que la vida no se posee, se atraviesa, y así empiezas a vivir de verdad. No como quien sobrevive, no como quien se protege, sino como quien arde, como quien ha vuelto a casa y ha descubierto que el hogar no es un lugar, sino una condición, una conciencia, una vibración. Quien ha encontrado el vacío y ha salido vivo no necesita hablar del despertar, lo encarna, y quien lo mira, lo siente. Siente que hay algo verdadero, algo que no se puede decir, pero que transforma. Ese algo eres tú, cuando dejas de buscarte y empiezas a ser, cuando dejas de controlar y empiezas a fluir, cuando dejas de resistir y te dejas quemar, porque es en el fuego del vacío donde renace la llama del ser. Y solo quien se ha atrevido a apagarse sabe lo que significa brillar de verdad. Un verdadero maestro no te obliga a cambiar, porque no hay nada en ti que deba corregirse. Te guía con presencia y silencio hacia esos puntos donde tropiezas una y otra vez sin saber realmente por qué. Por eso el libro Los 12 etapas de conciencia te invita a iluminar el lugar en el que estás, y desde esa luz todo cambio sucederá por sí solo de forma natural. No te ofrecemos respuestas prefabricadas, te ofrecemos un mapa, una guía para moverte con conciencia dentro de tu camino espiritual. Si tú también sientes este llamado, escanea el código QR o encuentra el enlace en el primer comentario fijado. Este es un proyecto independiente de despertar colectivo. No tiene patrocinadores, algoritmos ni estrategias ocultas, solo palabras sinceras para quien esté listo para escucharlas. Si lo que has escuchado ha resonado contigo, deja un me gusta. Es un gesto pequeño, pero puede ayudar a que este mensaje emerja y llegue a otros viajeros como tú. Y si lo sientes, comparte tu experiencia en un comentario. Cada palabra auténtica enciende una luz en el camino colectivo. Y si deseas seguir conectado, suscríbete al canal y activa la campanita, así no te perderás ninguno de los próximos pasos que serán compartidos. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses.